Bueno, buenos días alumnos. Entonces hoy vamos a tratar el tema de álgebra, lo que corresponde a factorización, ¿no? Se ubican en su módulo, se ubican justo en lo que es factorización algebraica. Ahí está, como también pueden observar, para poder desarrollar el tema. Bueno, entonces ahí está, factorización algebraica. Bueno, ahí ustedes pueden ver en su módulo cómo es que, a ver, vamos a leer, dice, la factorización es un proceso de transformaciones sucesivas de un polinomio en una multiplicación indicada de dos o más polinomios dentro de un cierto campo de números, a los cuales se le denomina factores primos, así, factorización. Por ejemplo, ahí tenemos una expresión, un trinomio, x al cuadrado más 5x menos 14 es igual a x más 7 por x menos 2. O sea, multiplicando esos dos factores me va a dar la expresión primera, ¿no? Y así tenemos el ejemplo de abajo, ¿no? Se ha factorizado. Bueno, lo que vamos a ver a continuación son los métodos de factorización, ¿no? ¿Cómo uno factoriza, ¿no? Por ejemplo, dice, se extrae el factor común y el otro factor se determina dividiendo cada uno de los términos del polinomio entre un factor común extraído, ¿no? Factorizar, por ejemplo, ahí. Entonces, vamos a ver el método de factor común o agrupación de términos. ¿Ya? Muy bien. Ahora, vamos viendo, ¿ya? Vamos viendo primero una operación sencilla. Vamos viendo una operación sencilla que nos puede, para poder realizarlo, ¿ya? Miren ustedes. Entonces, por ejemplo, si yo digo x a la cuarta, x al cuadrado, más x, ya, esa es mi expresión, ¿no? Mi expresión está dado ahí. Muy bien, entonces, si yo quiero factorizar, la factorización dice que tiene que ser el término común a ambos. O sea, en otras palabras, si yo tengo esto, el término común a ambos es x, ¿no? X. Pero x se coloca con el menor exponente. En este caso su exponente es 4, 2 y 1. Va a ser con el exponente 1. Entonces, abro paréntesis y digo x, pero x al cubo. Ahí está, x. Entonces, x por x al cubo me va a dar x a la cuarta. Más x por x, x al cuadrado, y para que me dé la misma x me devuelva es más 1. Ahí está. Entonces, eso vendría a ser una factorización por término común, ¿no? Como ustedes pueden observar. Muy bien, sigamos entonces. Ahí dice, método de identidades. Como vimos anteriormente, el método de identidades dice, recibe este nombre porque utiliza las identidades algebraicas o productos notables en forma inversa. Ejemplo, ¿no? Factorizar, por ejemplo. Entonces, y a la 8 menos 8. Hemos visto propiedades nosotros anteriormente en el curso de productos notables, donde esto se desglosa en esto, ¿no? Y al final se desprende todito ese Y8, Y1 y así. Vamos entonces con el método del aspa simple. Dice, a ver, vamos a tomar ese ejemplo, vamos a desarrollarlo en pizarra para que ustedes lo puedan entender, ¿ya? Vamos a copiar 5x, ¿qué más? Menos 24x, más 16. Muy bien, entonces, a ver, vamos viendo, pizarra entonces, ahí está el ejercicio. Entonces, ¿qué nos dice este ejercicio? Nos dice, por el aspa simple es esto. ¿En qué consiste? En que acá tengo que multiplicar esto, acá en estos dos espacios, acá y tanto acá, tengo que dar valores para que me dé 5x al cuadrado. Lo mismo acá para que me dé 16. Y la multiplicación de esto por esto, más adición de esto por esto, tiene que darme el término del centro. Eso es lo que hace la aspa simple. Entonces,
Vamos viendo, pues vamos probando, ¿no? 5x, acá puede ser x, sí, me da 5 al cuadrado x. Acá puede ser, por ejemplo, un 4 por 4, ¿no? Un 4 por 4, 16. Y así tenemos 5 por 4, 20 y 4. Pero acá da negativo. Entonces, para que me dé positivo acá, tiene que ser menos, menos. Menos por menos da más. Y esto por esto por esto. Términos iguales se suman, por lo tanto menos 20 x menos 4x sería menos 24x y ahí tendría el término del centro. Entonces, eso trata el aspa simple, ¿no? Estimados alumnos, que al multiplicar esto por esto me da esto, esto por esto me da esto, pero para el término del centro, ¿qué es lo que tengo que hacer? Las mismas flechas me indican, miren, repetición de nuevo. Esto por esto, todo esto, lo que está así, o sea, 5x por menos 4 más la adición de esto por esto, o sea, x por menos 4. Entonces, de esa manera tengo menos 20x menos 4x. Y como son términos semejantes y signos iguales, se suman. Sería menos 24x, lo de esto, ¿no? Entonces, ese es el método del aspa simple, ¿no? Y hay un sinnúmero de ejercicios. A ver, vamos viendo. Dice entonces el método del aspa simple. Entonces, en eso volvemos al módulo y vemos, ¿no? 5x menos 4 por x menos 4, ¿no? Lo que nos salió en pizarra. Listo, ahí está el procedimiento, ustedes lo leen, cómo se hace el del aspa simple. Dice factorizar aplicando el método, ¿no? Ahora hay un método de aspa doble, ¿no? Aspa doble. Este es otro método diferente. Miren, vamos a copiarlo en pizarra y vamos a tratar de hacerlo para que ustedes puedan ver en qué se basa, ¿no? O cómo se hace para poder realizarlo, ¿no? Ya, a ver, vamos. Primero vamos a copiarlo, sitúense en su ejercicio. Sitúense en su ejercicio de la página 219, ahí hay un ejercicio de aspa doble, ¿no? Aspa doble. Este ejercicio de aspa doble es más difícil, pero hay que tener en cuenta, a ver, vamos a desarrollar en pizarra para que ustedes lo puedan entender mejor, ¿ya? Fíjense ahí cómo lo han hecho, ¿no? Cómo lo han hecho. ¿Y por qué lleva el nombre de aspa doble? Aspa doble lleva el nombre por el hecho de que se utiliza otra aspa, ¿no? Otra aspa, simplemente porque se utiliza otra aspa, ¿no? Es como decir dos veces el aspa simple, ¿no? Entonces, vamos a desarrollarlo, ¿no? Muy bien, copiamos en pizarra y vamos a desarrollarlo. Listo, a ver, vamos a colocar pizarra. Ahí está, muy bien. Entonces, como ustedes pueden observar, ahí está. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Miren, vamos por partes. Nosotros tenemos un x al cuadrado y acá x y acá y. Acá 8y al cuadrado. Entonces, esta parte se trabaja con esto. Vamos primero por partes. A ver, esto por esto tiene que dar esto. Lo mismo del aspa simple. Y esto por esto tiene que dar esto. Esto por esto y esto por esto tiene que dar lo del centro. Hasta ahí estamos bien. Hasta acá. Hasta acá, ¿no? Hasta el 8. Listo. A ver, vamos a probar. 3x por x, 3x al cuadrado. 4y por 2y, 8y al cuadrado. Esto por esto son 4xy y esto por esto son 6, o sea, suman en total 10xy. Muy bien, exacto. Ahora, acá xy aparece acá 15. Este 15, esto por esto, para que dé 15. ¿Cómo será? Esto por 5 por 3, 15. Ahora, para que dé el x de acá y el
y de allá, ¿cómo haríamos? Los extremos, se trabaja con extremos. 3x por 3, 9. 5 por x, 5x. Más 9x, 14x. O sea, extremos. Esto, acá, y acá, y acá. Donde están en círculo se trabaja de extremo a extremo para que me dé esto. Y para que me dé esto por esto y esto por esto. Son 10 más 12, 22. Y eso sería el método del aspa doble, estimados alumnos. A ver, sigamos entonces. Ahí dicen claramente en su módulo cómo se ha desarrollado, ¿no? Entonces dice, tomando los valores en forma horizontal, tenemos, ¿no? 3 es igual a 3x más 4y más 5 por x más 2y más 3, ¿no? En forma horizontal, no en forma vertical, sino en forma horizontal. 3 términos arriba, 3 términos abajo. Y como vimos en productos notables, ¿no? Eso se puede multiplicar y desde luego se puede operar, ¿no? Muy bien. Pero si ustedes ven también ahí, pero si ustedes pueden observar ahí, estamos utilizando, ¿no? Estamos utilizando de esa manera, cómo poder, ¿no? Entonces, ya aprendieron la aspa simple, que es fácil. La aspa doble es lo parecido a la aspa simple, pero se multiplican los extremos. Y para hallar también la y, ¿no? Método, dicen, de los binomios o evacuación binómica, ¿no? Ahí tenemos una expresión x al cubo más 6x al cuadrado más 11 más y, ¿no? Ahí reemplaza el x por menos 1, lo reemplaza, lo iguala a 0. Dice, si tiene un polinomio tiene un primer coeficiente en la unidad, entonces es posible que están determinados por los divisores de 6 más 2 más 1, ¿no? Factorizar, nos piden, por ejemplo, ese es al cubo. En cambio, el aspa simple y el aspa doble es al cuadrado, ¿no? Es por ello que difieren. Entonces, aplicando también se puede hacer, dice, el método de Ruffini, ¿no? Dice, como el polinomio tiene, ¿no? Tiene el primer coeficiente en la unidad, entonces los posibles ceros estarán determinados por los divisores de 6, más menos 1, más menos 2, más menos 3, más menos 4, o sea, probando, ¿no? El método de Ruffini, ¿no? Entonces, de esa manera, nosotros podemos desarrollar, ¿no es cierto? A ver, vamos a aplicar el método de Ruffini acá, ¿no? Pero es un polinomio, a ver, vamos a copiar el ejercicio y vamos a explicar. Dice, a ver, x al cubo más 6x al cuadrado más 11x más 6. Ya, entonces, por ejemplo, ahí tenemos la expresión. Entonces, dice que nuestros posibles divisores, ¿no? Divisores, puede ser el más 1. ¿Por qué? Porque acá el primer término, ¿no? Para que la ecuación pueda dar 0. Más menos 1, puede ser 6, ¿no? Y así. Pero primero probemos con el 1. Ya, colocamos acá los coeficientes, ¿no? En orden. Pensemos que es, pues, x más 1 el que divide, ¿no es cierto? Entonces, se voltea. El método de Ruffini los enseñé en la primera clase, ¿no? Se voltea. O sea, el x más 1 es igual a 0, x va a ser menos 1. A ver, vamos probando. Menos 1. Bajamos 1, 1 por menos 1, acá es 5, menos 5, acá es 6,
menos 6 y efectivamente da 0. Entonces, ¿cuál sería el factor? ¿Cuál sería la factorización? La factorización de ese término sería 1x al cuadrado más 5x, bueno, 1 ya no se antepone en estos casos, más 5x más 6 por x más 1, no menos 1, porque se cambió para poder dividir x más 1. Entonces ahí tenemos cuando son polinomios ya de tercer grado. ¿Cómo se ve el grado de un polinomio? Por el mayor exponente que tiene x, ¿no? Entonces, de esa manera, nosotros podemos factorizar, ¿no? Acá hay dos factores, ¿no? Un binomio y un trinomio, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros podemos... Pero vamos rápidamente a los ejercicios, que los ejercicios es lo que nos interesa desarrollar. Vamos. Ahora, entonces, se ubican en su módulo, en problemas de aplicación, dice factorice en la página 219. Dice factorice las siguientes expresiones. Bueno, como podemos ahí observar, las siguientes. A ver, vamos a tratar de desarrollar la mayor cantidad posible, ¿ya? El número 1 entonces. A ver, vamos a ver. Dice 1, ejercicio número 1. A ver, vamos a copiar 27 x al cubo más 12x. A ver, vamos a pizarra, ahí está. Ahí lo estamos observando, 27x al cubo más 12x. ¿Cuál es el término de común empezando por el numeral? O sea, la parte numérica. La parte numérica ahí tiene tercia, ¿no es cierto? Tanto el 3 es para el 12 y tanto el 3 es para el 27. Pero profesor, ¿por qué no puede ser el 9? Porque 9 por 3, 27, pero 9, ¿por qué número para que me dé 12? Entonces, por esa razón, no puede ser el 9. Tiene que ser el 3, que sea común a toda la expresión, el 3. ¿Qué más es común? La variable que x, tanto acá x acá, entonces. ¿Pero con qué exponente? Siempre la variable va con el exponente negativo, el más menor exponente. Este es 3, acá es el menor exponente con grado 1. Entonces, con ese grado va por 9, 27, x, ¿qué? X al cuadrado, para que dé x al cubo. Más 4, solamente 4. Ahí está. Entonces, de esa manera ya tenemos dos factores. Se le llama un factor a este, primer factor, y este factor 2. ¿No? Entonces ya factorizamos el primer ejercicio. Ahí, como pueden observarlo, así se factoriza el primer ejercicio de nuestro compendio. Ahora, el segundo ejercicio. Vamos a copiar el problema de aplicación, el número 2, para poder hacerlo. Número 2 dice 4x al cubo y al cuadrado más 4x al cuadrado y al cuadrado más 6xy al cubo. Listo. Vamos a pizarra. Miren. Bueno, ahí tenemos, ¿no? Entonces, ahí lo mismo. ¿Cuál es el término numérico común a todos? 4, 4, 6. Podemos ponerlo 4, pero 4, 4 acá muy bien. Pero acá no, pues acá es 6. Entonces no cuadra. Podemos ponerle 3, 3 acá para acá, pero 3, 4, 4 no. Entonces tenemos que ponerle 2. Ese 2 sí, porque 2 por 2, 4, 4 y 2 por 3, 6. En la variable x, pero el menor exponente, x al cubo, x al cuadrado, x sola, ya, x sola. La variable y, ¿con qué exponente irá? Con la menor también. X al cubo no puede ser cuadrado, cuadrado, pero puede ir xy, no. Tiene que ser con el menor valor. En este caso el menor no es 1, sino es 2, para que pueda acoplarse a todos. Ahora sí, factorizo. ¿Cómo sería?
2x al cuadrado, para que me dé x al cubo, y ahí está más 2x, y está y más 3x, y está y solo faltaría. Ahí está. Entonces, de esa manera ya tenemos nuestra factorización. ¿Se dan cuenta? Entonces, factorizar es súper fácil, y factorización también por aspa simple y por aspa doble vamos a ver en los otros ejercicios. Bueno, antes que nos gane la hora, vamos a ver el tercer ejercicio de aplicación. Entonces, estamos desarrollando de una manera no más cantidad de ejercicios, ¿no? Porque factorizar es importante en el álgebra, ¿no? Ya, el ejercicio número 3. El ejercicio número 3 nos dice 1/4 x al cuadrado menos 9y al cuadrado. Muy bien. Entonces, si ustedes se dan cuenta, este es un binomio que ha sido vamos a factorizarlo. ¿Cómo lo factorizamos? ¿Cómo hacemos para factorizar ese binomio? Lo que tendríamos que hacer es, miren, ahí, ¿cuál es el término primero común numérico a ambos? No hay, ¿no? Porque puede ser un medio, afecta a 1/4, pero al 9 no puede ser un medio. Pero esto nace de una relación así, mira. Por un medio x más 3. Y ese vendría a ser. Pero, profesor, ¿cómo ha sabido eso? Por esta regla, ¿no? Por esta regla de productos notables, ¿no? Que vimos. A menos b al cuadrado. ¿A qué era igual? A menos b por a más b. Ah, ya, profesor. O sea, esto es lo mismo que... Y esto se asemeja a esto. Entonces se desglosa, se factora en esto. El primero menos b, pero ya no con los exponentes, lo mismo que acá. O sea, esto, miren, para que puedan tener una mejor comprensión. O sea, esto es así, el término es así. Así y así. Ah, ya, profesor, claro, un medio al cuadrado, 1/4, x al menos 3 al cuadrado, 9, y al cuadrado, y muy bien. Entonces, ¿cómo se factoriza? Lo mismo, pero en uno va menos y en el otro va más. Entonces quedaría factorizado de esa manera. ¿Sí? Entonces, súper fácil el 3. Vamos con el ejercicio número 4. El ejercicio número 4. A ver, vamos copiándolo en pizarra para poder desarrollarlo. Dice 9x al cubo. 9x al cubo menos 4x menos 4x al cuadrado. Listo, vamos a pizarra y ahí lo tenemos. Entonces, pero acá, a ver, profesor, ¿qué podemos hacer en este ejercicio? No se asemeja a nada, pero el 9, el 4, pero tiene un término en común. ¿Cuál es el término en común? El x. Entonces, el x lo sacamos afuera, con el menor exponente siempre. Entonces, quedaría 9x al cuadrado menos 4y al cuadrado. Ah, qué fácil, profesor, sí, pero tienes que tener en cuenta que acá se sigue factorizando. Se sigue factorizando, no es que ahí haya acabado. Se sigue porque se puede todavía factorizar. Entonces, ¿en qué? Ah, se puede convertir en 3x al cuadrado menos 2y al cuadrado. Y ya lo vimos anteriormente en el ejercicio anterior. ¿Cómo se factoriza? Se copia 3x menos 2 por 3x más 2y. Y ahí serían sus 3 factores. ¿Sí? De esa manera, o sea, ¿no? Profesor, ¿de dónde salió esto? Del ejercicio anterior también vimos, ¿no? De esta fórmula. Acuérdense de esta fórmula. Esto es igual a A más B por A menos B. ¿No? Entonces, de esa forma. Ahora, vamos viendo el número 5. El número 5. Ejercicio número 5.
Dice 21, a ver, vamos a copiarlo. Nos dice 21x a la 5, y al cuadrado, menos 14, x a la cuarta, y a la cuarta, ¿no? Más 35, x al cubo, y a la quinta. Y ahora sí, vamos a pantalla. Muy bien, ahí tenemos entonces nuestro ejercicio. Entonces, ¿cuál es el término común a ambos? Primero del número, es el 7, ¿no? Porque 7 por 3, 21, 7 por 2, 14, 7 por 5, 35. Entonces, el 7. ¿Cuál es el x, pero con menor exponente? 5 por x al cubo. ¿Cuál es el y con menor exponente? Y al cuadrado. Por. Ya, entonces saco 7 por 3, 21, x al cuadrado, menos 2x y al cuadrado más 5 y al cubo. Ahí está. ¿No? Y si nos damos cuenta, acá se puede hacer un aspa simple. ¿No? A ver, a ver. Y si nos damos cuenta, ¿se podrá hacer un aspa simple o ya no? No, no. Acá no cabe la posibilidad. Pero ahí está entonces su factorización, ¿no? Ya factoricé. Ahí. O puede ser, ¿no? Puede ser que acá todavía se siga factorizando. A ver, vamos viendo. 3x, x, acá puede ser 5, y acá y. ¿No? Acá puede ser 2. No, no se puede factorizar. Ahí nomás queda, ¿no? Ahí nomás. Listo. A ver, vamos viendo otro ejercicio. El ejercicio número 6. ¿Ya? A ver, vamos operando el ejercicio número 6. Ejercicio número 6. Dice, x al cuadrado menos 4y al cuadrado. Entonces, a ver, vamos a pizarra. Ahí lo tenemos, ¿no? Entonces, vamos viendo. A ver, un momentito. ¿Ya? Entonces, vemos este ejercicio. Entonces, este ejercicio es diferencia de cuadrados. Ya, o sea, me hace recordar a productos notables que estudiamos la anterior clase, ¿no? A menos B. ¿A qué era igual eso? Eso era igual a más B por A menos B. Entonces, de esa manera factorizo. Pero si ustedes se dan cuenta, todo el término tiene que estar elevado al cuadrado. Acá hay que tener mucho cuidado. Miren, x al cuadrado, pero el 4 no está, o sea, todo el término está elevado al cuadrado, solo el y. Entonces, para que todo el término esté elevado al cuadrado, copio acá 2y y todo el término está elevado al cuadrado. Porque 2 por 2, 4, y al cuadrado, y al cuadrado. Entonces, ¿qué se hace? Ya nos dicen que se hace lo mismo, x menos 2y por x más 2y. Listo. Entonces, eso vendría a ser la factorización del número 6, ¿no? Siempre teniendo que recordar esto. ¿Cómo se llama esto? Diferencia de cuadrado. Diferencia de cuadrados. ¿No? Hay que recordar de productos notables. Ha sido sacada de productos notables. Muy bien, sigamos con los ejercicios que están fáciles. 7. El 7 también es parecido a la 6. A ver, vamos bien. 7 es 16 cuartos
a al cuadrado menos 4 sobre 16 b al cuadrado. ¿Listo? Ok, entonces vamos a pizarra. Ya está. En este caso, ya, decimos esto. Entonces, ¿cómo sería la factorización? Arriba en el numerador, el numeral es 4, ¿no? Porque 4. Abajo también es 4, ¿no es cierto? ¿Para qué? Entonces, multiplicando para que dé 16, 4. ¿No? A al cuadrado menos 1 sobre 4, b al cuadrado, ¿no? Ahora, este 4 entre 4 es 1, por eso se borra, ¿no? Ahí está. Entonces, esto nos hace recordar de nuevo a diferencia de cuadrados. 2 a la a al cuadrado menos 1 medio b, todo eso al cuadrado. ¿Cómo factorizo esto? De la siguiente manera. A más 1 sobre 2b por 2a menos 1 sobre... Ahí está. Ahí está la factorización. Hay que recordar de nuevo a recalcar la fórmula, ¿no? Hay que recalcar la fórmula que es a al cuadrado menos b al cuadrado. Esto es igual a más b por a menos b. Sí, entonces, ese es el ejercicio. Sigamos entonces. Ejercicio número 8. Ejercicio número 8. A ver, ¿qué nos dice el ejercicio número 8? Nos dice 25x al cubo, 25x al cubo y menos xy al cubo. Listo. Entonces ahí pueden observar, ¿no? La mayoría diferencia de cuadrados, ¿no es cierto? La mayoría diferencia de cuadrados. Entonces sigamos con la aplicación. Pizarra para desarrollar el ejercicio y ahí está. Entonces, ahí, el 25 numeral no es problema, pero podemos sacar el x y el y. ¿Y a qué sería igual? A 25 x al cuadrado menos y al cuadrado. Y ahí sí, esto se va a seguir factorizando. ¿Cómo, profesor? Miren, xy por, ¿no? Por 5 a la x, todo eso al cuadrado menos y al cuadrado. Y de nuevo, diferencia de cuadrados. Diferencia de cuadrados. Ah, ya, diferencia de cuadrados. Ojo, ojo. Diferencia de cuadrados. Ojo, miren. ¿Cómo es el desglosamiento de diferencia de cuadrados? 5x, lo que está abajo, más y por 5x menos y. Ahí. Entonces, ahí está factorizado la expresión número 8. Ahí para que ustedes lo puedan observar. Ejercicio número 9. Vamos a tratar de hacer lo más posible para poder, mientras uno más ejercicios hace, más se vuelve un capo en el tema, ¿sí? Entonces, a ver, ejercicio número 9. ¿Qué nos dice este ejercicio número 9? El ejercicio número 9 nos dice indicar la cantidad de factores del siguiente polinomio. F es igual a indicar la cantidad de factores del siguiente polinomio. A ver, vamos bien. ¿Ya? A ver. De nuevo, pizarra. A ver, ahí está. Entonces, siempre buscar el número, ¿no? El número ahí es bien notorio, ¿no? Es el 5. Entonces, 5, acá nos piden factorizar, ¿no? Factorizar. ¿Qué más nos piden?
si nosotros vemos, nos piden la cantidad de factores. Cantidad de factores. Entonces, acá x menos 4 menos 1. Ahí está. ¿Factorizado? Sí. Esta es una factorización simple. Al inicio del tema hicimos una factorización simple. El término común, ¿cuál es? 5, 5. Se saca hacia afuera, se multiplica por x a la cuarta para que dé esto, menos 1, para que dé 5. Pues, ¿no? Entonces, pero esto, ¿a qué es igual? Eso es diferencia de cuadrados también. O sea, miren, x al cuadrado menos 1 por x al cuadrado más 1 da eso. Ah, y acá se sigue todavía, acá sigue, miren, acá esto desglosa y acá sigue esto. Esto es igual a x más 1 por x menos 1. X al cuadrado más 1. Entonces, ¿cuántos factores tiene? 1, 2, 3 y 4 factores. 4 factores. Ahí está. 4. Esa es la respuesta. Muy bien. Ahí lo tienen, ¿no? Está fácil. Solamente hay que recordar diferencia de cuadrados, ¿no? Y la factorización simple, ¿no? Si hay que factorizar, se sigue factorizando, no dudarlo. Si hay para factorizar, se sigue factorizando, ¿no? Hasta que ya no se pueda. Por ejemplo, esto ya no se puede. Esto x más 1, ¿en qué más se puede? Ya no se puede. Entonces, hasta que se siga factorizando. Hallar la diferencia de los factores de... Ah, ya. A ver, vamos bien. Ese es el ejercicio número 10. El ejercicio número 10. A ver, vamos bien. El ejercicio número 10 nos dice hallar la diferencia de dos factores de... ¿Qué es igual? Dice P más Q al cuadrado, menos P más Q al cuadrado. Entonces, pizarra, ahí está. Primero resolvamos como productos notables que estudiamos la anterior clase, desarrollemos este ejercicio. ¿Cómo así? G es igual a P al cuadrado más 2PQ más Q al cuadrado. Si no te acuerdas de la fórmula, no hay problema, lo puedes multiplicar esto por esto, o sea, 2 veces, ¿no? Esto por esto. Y te sale lo mismo. Menos. Acá es lo mismo, si te das cuenta, habilidad es lo mismo, entonces copias esto. ¿Para qué ya vas a operar, no? 2PQ más QA. La diferencia está en que ahora este menos tienes que tener cuidado porque arrasa todo esto, ¿no? Ahí hay que tener un poquito. Copia lo mismo entonces, menos P al cuadrado menos 2PQ menos Q al cuadrado. Esto se anula, esto también, y queda G es igual a 0. Pero lo que yo quiero es factorizar. Yo ahí, cuidado con hacer esto. Porque me sale 0, pero ¿cuál es el fin? Yo lo que quiero, el fin de este ejercicio es factorizar, no es operar, porque operando sale 0. ¿No? Hay que tener cuidado, ¿no? Pero profesor, yo quise factorizar, pero salió 0. No, pero mira, ese no es el tema. El tema es que tú tienes que factorizar, ¿no? Factorizar, saber factorizar, ese no es el tema, tú tienes que saber factorizar. Mira, por ejemplo, eso es claramente diferencia de cuadrados, o sea, G va a ser igual en factorización a P más Q más P más Q, todo eso por P más Q menos P más Q. Y ahí recién he factorizado. Y luego ya desgloso. Digo P, 2P, acá va a salir más 2Q, ¿no? 2P más 2Q por 0. Por 0.
por 0, porque acá se anula y acá va a ser menos q. O sea, lo mismo desarrollando. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? La diferencia de qué nos dice. A ver, vamos leyendo el problema. ¿De qué nos dice? Dice, hallar la diferencia de dos factores de. La diferencia de dos factores de. Bueno, los factores ya lo tengo. La diferencia de, o sea, sería esto, P más Q, más P más Q, ese es un factor, menos P más Q, menos P menos Q. Y como esto es 0, la diferencia sería 2P más 2Q, ¿no? Es la única solución que se puede dar. Y esa sería la respuesta. Listo. Vamos viendo el ejercicio número 11. La suma de los términos independientes de la factorización. Ah, ya, muy bien. Entonces, ahí tenemos el ejercicio. Vamos a desarrollarlo la factorización, ¿no? Vamos a desarrollarlo los ejercicios. Dice h es igual a 16k a la 10, 16k a la 10 menos, paréntesis, 2k al cuadrado, más 3 al cubo, más 3 al cuadrado. Entonces, hay algunos ejercicios que donde vamos a utilizar resolver un poco para poder factorizar, pero no que nos dé 0 como el anterior, ¿no? Hay que saber. Entonces, acá, ¿cómo lo podemos factorizar, no? ¿Puede ser diferencia de cuadrados? Sí. ¿Sí? Porque miren, lo podemos convertir acá a 4, acá a la 5, y todo eso lo elevamos al cuadrado y nos da lo mismo, ¿no? Nos da 16, k a la 5 al cuadrado nos da, o sea, es k a 5 por k a 5. ¿Cuánto es? K, la suma, 10. No es que es k por 5 por 2, o sea, k a la 10, no hay que confundir, ¿eh? No hay que confundirse en eso, o sea, miren bien. A ver, otro ejemplo. No es lo mismo decir 3 esto que decir 3 por a al cubo, que sería a la 6, o decir 3 a la 6. En este caso sale igual, pero si yo cambio acá, por ejemplo, a 9, ahí me va a salir distinto, ¿no? Acá me va a salir 9, 9, 9 y 9 son 18, y acá me va a salir, por ejemplo, si yo tengo acá un 3 y acá un 9, ¿no? Entonces, lo mismo ocurre acá, ¿no? Hay que tener bastante cuidado, ¿no? Entonces, menos es lo mismo diferencia de cuadrados, ¿no? Entonces, la diferencia de cuadrados, ¿en qué se agrupa? Ah, fácil. 4x a la quinta más 2k al cuadrado más 3 por 4x a la quinta menos 2k al cuadrado menos 3. Ahí está. Entonces, de esa manera vendría a ser la respuesta para la factorización de arriba. Pero, ¿qué nos piden? Nos piden la suma de los términos independientes. Y los términos independientes son estos. La suma y la suma. Suma de términos independientes. 3 menos 3, ¿no? O en este caso 3 menos 3, vendría a ser 3 menos 3 es igual a 0. Esa es la suma de los términos independientes, o sea que no dependen de la variable, ¿no? Ahí está. Entonces ahí está el ejercicio. Seguimos con más ejercicios de factorización. Está fácil. Dice la 12, hallar la suma de los factores de. Hallar la suma de los factores. O sea, primero lo voy a convertir a una factorización y luego que tengo los factores, o sea, todo multiplicado, lo sumo. Vamos a ver. Dice y es igual a qué? A A más 3 por, no, A menos 3, perdón, A menos 3 menos A menos 2 por A menos 1
más a menos 2 por a menos 1 por menos a menos 1. Listo. Entonces, va, pizarra. Entonces, ahí está. ¿Qué es lo que podemos hacer ahí? Pues, bueno, operar, ¿no? Operar. Primero vamos a operar para poder factorizar. Ya saben cómo se opera. Al cuadrado menos 5a menos 6. Todo eso por a menos 1. Acá lo mismo. A al cuadrado menos 3a menos 2. No, más 2. Menos a más 1, ¿no? El signo, leyes de signo. Igual multiplicamos acá, va a ser k al cubo menos 5 al cuadrado menos 6a menos a al cuadrado más 5a más 6 más a al cuadrado menos 3a más 2 menos a más 1. Ahí. Entonces, seguimos, ¿no? Seguimos resolviendo, ¿no? Términos semejantes. Al cubo no hay. Al cuadrado sí hay. Acá al cuadrado también. Acá también. Entonces ahí cuánto suma. Se anulan estos y quedaría menos 5 al cuadrado. Ahora el 6, el 5, esto y esto. ¿Cuánto se daría ahí? Son 3, 4, 1. Menos 5a, ¿no? Y términos independientes son 6, 7, 8, 9. Y quedaría así, ¿no? La expresión quedaría reducida así, ¿no? Entonces, acá aplicamos el método de los coeficientes, ¿no? Coeficientes. A ver, probemos con el 1, ¿no? X más 1 es igual a 0, X es igual a menos 1. Menos 1 entonces. Menos 1, menos 6, 6, acá 1. Pero no da el residuo. Entonces, operemos con otro. De repente nos da un 3, ¿no? A ver, un 3. Vamos viendo. X más 3 es igual a 0. X, por lo tanto, es menos 3. Menos 3. 1, menos 3, 8. Menos 8. Acá da menos 24. No da. Probemos con 1, X menos 3. Para que me dé más 3. Ahí puede ser que nos dé, a ver, 3 menos 2, 6, 1, 3. No da exacto. A ver, ¿qué pasará? Vamos viendo, a ver. Se tiene que probar, ¿no? A ver. 2 de repente, ¿no? 2. A ver. X más 2 es igual a 0. X es igual a menos 2. Menos 2. 1 menos 2, 7. Menos 7. Menos 7. Entonces acá es 14. Acá es 9. ¿No? 9. ¿Sí? Revisando. 14, 9. Y acá sería menos 18. No nos da 9. A ver, vamos operando. De repente es más 2. A ver, vamos bien. 1, 2, menos 3. Y acá sería menos 6. Oh, no nos da. A ver, ¿qué más podríamos hacer acá? A ver. De repente 5, 3, ya probamos con 3, con 9 no hemos probado, ¿no? Puede ser 9, a ver. 1, 9, acá 4, mucho, ¿no? No nos puede dar. Bueno, a ver. O algo de repente nos hemos equivocado. A ver, vamos repasando de nuevo el ejercicio. Acá es más 6. ¿Se dan cuenta? Mira, más 6. Siempre ocurre, basta un signo y todo está mal, ¿no? Acá más 2, menos a, más 1. Entonces, retomamos de nuevo, ¿no? Miren, las matemáticas son así. Basta un símbolo que te equivoques y no te da la respuesta. Entonces, al cubo menos
5 al cuadrado más 6a menos a al cuadrado más 5a menos 6 más a al cuadrado menos 3a más 2 menos a más 1. Entonces, y es igual a al cubo. Ahora, términos semejantes, acá está. Menos 5 al cuadrado, acá, términos semejantes, son, a ver, y acá también hay otra. Acá, a ver, son menos 3, 4, más 7, ¿no es cierto? Acá sería más 7a. Esto con esto se elimina. Y quedaría menos 3. Así está la expresión. Entonces, acá aplico coeficientes. Ahí aplicamos coeficientes y nos darían, a ver, vamos viendo con el 3, pues, ¿no? 3, 1, 3, acá son menos 2, acá sería menos 6, ahí sería 1, acá sería 3, y ahí da 0. Ya. Entonces, ya ven, como se pueden dar cuenta, ahí estaría así estaría, ¿no? El método que aplicamos acá, el método de Ruffini, ¿no? De Ruffini. Entonces, acá sería x menos 3 por x menos 2x más 1 al cuadrado. Eso sería entonces la factorización, esto que está en rectángulo, de nuestro ejercicio. Pero, ¿qué nos pide nuestro ejercicio? A ver, vamos bien. ¿Qué nos pide nuestro ejercicio? A ver, un momentito. Ya. Ya, nuestro ejercicio nos pide hallar la suma de los factores de. Ya, hallar la suma de los factores de. Entonces, nos pide la suma de los factores. Los factores, la suma. ¿Cuál será la suma? Suma de los factores. Suma. X menos 3 más x al cuadrado menos 2x más 1. ¿Cuál es? X al cuadrado menos x menos 2. Y eso sería la suma. ¿Sí? Acá, bueno, es menos 3. Se juntan los factores. ¿No ves que estos los factores son los dos? Se juntan, se suman. X menos 3 más x al cuadrado menos 2x más 1 y vendría a ser x al cuadrado menos x menos 2. ¿No? Entonces ahí está. Miren cómo ese ejercicio parecía fácil, pero sí tiene un poquito de nivel. Entonces de esa manera nosotros podríamos, ¿no? Y así, ya está. A ver, el otro ejercicio para poder avanzar. Ya, bueno, ya estamos en la aspa simple. Bueno, la aspa simple, que quede como tarea, pues el 3, el 14, el 15, el 16, 17, 18, 19 hasta 20, ¿no? Entonces tienen ahí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ejercicios de aspa simple y vamos a resolver la 21 y 22 a ver cómo nos va, ¿no? De aspa simple. Entonces, su tarea, noten ahí cómo sacar aspa simple de esos ejercicios. Es bien fácil, ¿no? Aspa simple. Ya avanzamos algunos ejercicios. Vamos a resolver el ejercicio de aspa simple 21. A ver. ¿Ya? Es 4x al cuadrado, 4x a la cuarta menos 4x al cuadrado y más y al cuadrado, ¿no? Este es un ejemplo que les hago y a lo que quedan lo hacen ustedes, ¿no? Y ya está. Miren, acá. Entonces, la aspa simple bien fácil, ¿no? Entonces decíamos que era así, ¿no? Busco 4x al cuadrado, acá y, ya. Y ahí pues me da, ¿no? ¿No?
Ahí, esto nos da esto nos da eso, para que nos dé 4, a ver, puede ser acá 2, para que nos dé 4, 2, 2, acá menos por menos da más, y ahí nos da. Ahí como ustedes pueden ver. Entonces, ¿cuál sería la factorización? Sería esta, ¿no? 2x menos 10. Ahí está. Y estos factores se pueden reducir también en 2x al cuadrado menos 10, todo eso al cuadrado. Pero nos piden factores, hay que dejarlo así nomás, 2 factores. Miren el aspa simple, qué fácil que es, ¿no? Entonces, ¿cómo se coloca? Por lo tanto, se coloca de esa manera, horizontal. 2x al cuadrado menos 10. 2x al cuadrado menos 10. ¿No? Ahora, veamos otro ejercicio más sobre aspa doble. Solo son 3, ¿no? Y el 23, 25 lo van a hacer ustedes y el 24 lo vamos a hacer acá nosotros para ver, a ver, ya. Entonces queda como tarea los de aspa simple, aspa doble 2 y acá vamos a hacer uno de aspa doble, ¿ya? Entonces mayormente resolver de nuevo los problemas que hemos venido haciéndolo. Ya saben cómo desarrollarlo, ya saben cómo se factoriza, ¿no? Entonces, de una manera más didáctica, ¿no? El problema, entonces, número 24. A ver, ¿qué nos dice? El problema nos dice 10x al cuadrado, ¿qué más? Más 11xy, menos 6y al cuadrado, menos x, menos 11y, menos 3. Muy bien. Entonces, vamos a pantalla. Y ahí está el ejercicio. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Aspa doble, como su nombre indica, dos aspas. Primero vamos hasta acá y después desarrollamos lo demás. A ver, acá puede ser 5x, acá también 5x, ¿no? Acá para que dé 6 puede ser 3, 2. O sea, nosotros tenemos que jugar con los números. El sistema de factorización se trata de jugar, de ver cómo más o menos nos sale, ¿no? Nos sale el problema. A ver, pero el de arriba es negativo. Acá es 15, menos 2 son 13. No puede ser. Pero acá no da 5, acá tendría que ser 2, ¿no? Así, algo así. No, para que dé 10. Entonces acá es 4 más 15. Ya, entonces acá va el negativo. Para que sea 5 por 3, 15, menos 4, 11. Ahí da el positivo. Ya nos salió. Entonces, ¿cómo nos sale el de centro? Retroalimentando. ¿Cómo nos sale el de centro? Multiplicando esto por esto, más adicionándolo esto por esto. A ver, lo vamos a hacer para que puedan entender. 5x por menos 2, no, perdón, 5x por 3y, ¿no? Así, en diagonal la flecha nos indica, más 2x por menos 2y. Ahí. Entonces, ahí nos indica. A ver, operándole. 15xy más, bueno, menos, porque es el resultado, menos 4xy. Términos semejantes se restan. 15 menos 4, 11, xy, y se pone el símbolo del mayor. El mayor es 15, más 11. Ahí está. Sí. Comprobado entonces. Así queda. Listo. Ahora nos vamos al otro extremo. Vamos a desarrollar el segundo tramo. Nos dice que es 3. Ya, a ver. Entonces, menos 3 puede ser y 1, ¿no? Yo jugando puede ser 1 arriba, menos 3 abajo, ¿no? Siempre nosotros tenemos que jugar de una u otra manera para poder desarrollar estos problemas de aspa doble y de aspa simple. Siempre en la factorización hay que jugar, hay que ver qué número que va. No es que porque te muestran este problema, no, yo ya tengo problemas, no lo resuelvo porque es muy difícil, no. Siempre tienes que ver la parte, dónde está el problema y operar. Tus conocimientos básicos, ustedes ven que no se necesita tener grandes conocimientos, ustedes ven lo básico, hemos estudiado aspa simple, aspa doble, aspa normal, diferencia de cuadrados, los productos que vimos en la anterior clase, los productos, no se necesita memorizar, lo que se necesita es desarrollar, saber lo más básico.
La ley de signos, sí, ya saben. Entonces, a ver, vamos viendo. Para que salga esta X de acá, ¿qué es? Extremos. A ver, vamos multiplicando. 2X por 3 más esto con esto. O sea, los extremos, no olvidar. Siempre se multiplican los extremos de allá para acá, de acá para allá, y se suman. O sea, 5X por 1. Entonces acá sería menos 6X más 5X. ¿Cuánto sería? Esto ya lo tienen que aprender también de términos semejantes. Se coloca la misma X y los símbolos, si difieren, se resta. El mayor contra el menor sería 1 y se coloca el signo del número mayor, menos. El 1 a veces ya se obvia, menos X. Exactamente, da menos X. Entonces está bien. Ahora, ¿cómo hacemos para encontrar Y? Para encontrar Y se multiplica esto por esto y esto por esto. A ver, vamos viendo. Menos 2Y por 1 más 3Y por menos 3. Ah, ya, ahí está. Entonces, menos 2Y menos 9Y. ¿Cuánto sale? Términos iguales. Eso sí, por favor, le repito esto, apréndanse a sumar términos semejantes. Suma, resta de términos semejantes los va a servir mucho en el álgebra. Entonces, ¿a qué es igual esto? Signos iguales se suman. 11, se coloca el mismo signo y la misma parte. Menos 11y. Da esto. Muy bien. Entonces, ya acabé la factorización. La factorización es de ese modo el aspa simple. Este es el método del aspa simple. El método de la aspa simple. Muy bien. Aspa simple. Listo. Ya operé. Entonces, ¿cómo se coloca para ver cómo se coloca para ver los factores de forma horizontal? 5x menos 2y menos 3 por, mira, forma horizontal todo lo de arriba contra lo de abajo. 2x más 3y más 1. Y esa sería nuestra factorización por aspa. No, aspa simple no. Aspa doble. Estamos viendo el aspa simple es súper fácil, ¿no? Entonces, miren, ahí tenemos, lo pueden copiar, todo, mirar, ahí mismo también lo pueden mirar. Entonces, de esa manera hemos concluido nuestro tema que es lo que viene a ser factorización, ¿no es cierto? Ya, ustedes, a ver, vamos al módulo, tienen el 23, el 25 de tarea, el aspa simple, a ver, de repente hacemos otra de aspa simple, el 20, a ver, el número 20, y con eso acabamos, ¿ya? Hagamos otra, tienen entonces dos problemas de aspa simple como tarea, lo demás de aspa, doble, perdón, el 23, 25, y lo que resta del aspa simple, los demás problemas. Los otros lo hemos desarrollado completamente. Solo les pido que vuélvanlo a hacer, vuélvanlo a rehacer para que puedan entender mejor, ¿no? Vuélvanlo a hacer porque la matemática se aprende de esa manera, haciendo. Si tú no practicas la matemática, la química, la física, no lo vas a aprender. Letras sí, leyendo, algunas cosas memorizando, pero las matemáticas, las ciencias se aprenden desarrollando problemas, ¿no? A ver, vamos a desarrollar el último ejercicio entonces con lo que respecta a álgebra de factorización. ¿Ya? A ver, muy bien. Entonces, por el aspa simple es súper fácil. El número 20 vamos a desarrollar. A ver, veamos. Ahí está en la pizarra el número 20. Luego lo vamos a desarrollar. Entonces, ¿qué es lo primero que si nos tienen así? Tiene que darnos en término, ¿no? Tiene que quedar todo término, no tiene que quedar de esta manera. Entonces, acá empezamos a desarrollar. A ver, decimos m, ya, acá es una multiplicación en este caso, entonces sale 4m a la cuarta, ¿no? Menos 5m al cuadrado, más 1. Entonces, qué fácil, ¿no? Este ejercicio está súper fácil, ¿no? Por aspa simple. 4m al cuadrado, m al cuadrado, acá es 1, acá es 1, y ya está, acá menos, para que pueda salir más, y para que pueda salir lo del centro, ¿qué es lo que se hace? Esto por esto, más esto por esto. A ver, veamos si es cierto.
4m al cuadrado por menos 1 más m al cuadrado por menos 1. Nos sale menos 4m al cuadrado menos m al cuadrado. ¿Cuánto sería? Esto sí, por favor, aprendérselo. Términos semejantes. Menos 4m al cuadrado menos m al cuadrado son menos 5m al cuadrado. Exactamente. Esto da esto. Entonces, ahí se corrobora la afirmación del aspa simple. Entonces, ¿cuál vendría a ser nuestro producto, nuestros factores? Se copia horizontal. 4m al cuadrado menos 1 por m al cuadrado menos 1. Horizontal. Y esto vendría a ser nuestra respuesta final de factorización de aspa simple. Ahí como pueden observar, entonces es bien fácil, ¿no? Entonces nuestro tema de productos notables con nuestro tema de factorización, aprenderse por favor, le ruego bastante, ¿no? Y no aprenderse muchas fórmulas, ¿no? Ya está. Entonces con eso hemos acabado, hemos concluido el tema de factorización. Espero alumnos que tengan una feliz semana.